bienvenidos y bienvenidas. Hay temas que a veces pensamos quizás que pueden chocar o temas que pueden no ir de la mano, temas que, no sé, tal vez pensamos que tienen absolutamente nada que ver o que son notas discordantes el uno con el otro. Tal vez sí, tal vez no. Insisto, se lo acabo de decir a Gianluca, se lo digo al señor Nelson y se lo digo a otras personas también. Lo que aquí queremos es que usted investigue y que vaya creando criterio. Si yo no sé, no puedo tener criterio. Nuestra intención es precisamente eso, que ustedes desarrollen criterio propio. Mundo Extraterrestre de la Academia de las Artes Sanadoras. Soy Ariel Svi, su anfitrión. Recuerden suscribirse, dar like y activar la campanita. Visiten también nuestras redes sociales. Recuerden que tenemos también artessanadoras.com, repito, artessanadoras.com, donde pueden revisar el día y la hora de alguna charla que les interese, le dan clic a Zoom y entran directo a la charla. Por favor, eso sí, fíjense que sea. Hoy tenemos con nosotros de nueva cuenta a Gianluca Lemma con un tema, uno de esos temitas que nos trae este señor, extraterrestres y las religiones. Bienvenido, Gianluca, y gracias por estar aquí. ¿Cómo estás, Ariel? Muchísimas gracias por esta invitación. Encantado de conversar contigo sobre este tema. Igualmente, muchísimas gracias. Gianluca, cuando hablamos de extraterrestres y hablamos de la Biblia, ¿no son temas que son totalmente distintos? No, para nada. No me digas. Mira, o sea, cuando entramos en todo lo que es lo religioso, claramente entramos en un ámbito que es de fe, ¿no? Y claro, tenemos Sagradas Escrituras, tenemos muchas cosas, pero sabemos también que todo se basa en la fe. Pero la verdad es que los extraterrestres, yo sigo prefiriendo el término alienígenas, pero extraterrestre también lo podemos utilizar, tiene mucho que ver con muchas religiones, tanto con religiones del pasado, o sea, de civilizaciones que hoy en día ya no existen, tanto como todavía culturas y religiones de ahora. Hasta ahí, digamos, luego vamos a hablar de las más importantes, vamos a hablar de la Biblia y tantas cosas, pero también tenemos que pensar que existen también religiones que son muy nuevas, que tienen pocas decenas de años y que están fundadas justamente sobre algún tipo de canalización de entidades extraterrestres. Por ejemplo, hay los raelianos, fundados por un señor que se llama Rael, que funda toda su religión sobre el hecho de la adoración de una entidad extraterrestre y todo esto. Y tiene muchos adeptos. También es muy conocida la religión de cienciología, ¿no? Porque hay también muchos actores muy conocidos, famosos, ¿no? Que adhieren. Y esta fue fundada por Ron Hubbard, que sobre la base de unos textos que él escribió, que se basan sobre contactos con criaturas del espacio. También tenemos, lastimosamente, también en la crónica rojas, también situaciones que ha habido en el pasado de grupos, de sectas, podríamos decir, que también se creían, digamos, en religiones de contacto con entidades extraterrestres y que hasta llegaron al suicidio colectivo en Oh, el momento específico en el cual, según ellos, las naves de estos seres pasaban encima de su ciudad y lo habían recogido. oh. Entonces, bueno, las crónicas también todavía tienen cosas de este tipo. Em, También tenemos cosas, pero que son mucho más antiguas, ¿no? Por ejemplo, tenemos en lo que son los textos, por ejemplo, de los sumerios, encontramos muchas cosas de su religión que hablan de los muy conocidos Anunnaki, que eran sus divinidades y que justamente ellos dicen que venían del cielo y dando muchos detalles
que hacen realmente pensar que podían ser unas entidades que venían justamente del espacio, de un planeta llamado Nibiru y todo esto. Y sabemos que hubo este investigador que Zecarías Sitchin, el cual ha traducido muchos de esos textos y fue uno quizás de los primeros que empezó a poner, digamos, un interés sobre estas cosas. Desde esa época también se descubrieron otras situaciones. Por ejemplo, hay un estado de África que se llama Malí, donde vive una tribu, digamos así, un pueblo que son los Dogon, los cuales tienen una religión tradicional y ellos en su religión tradicional conocían la existencia de una estrella de la constelación de Sirio que los científicos nuestros lograron a visualizar por primera vez hace unas pocas decenas de años. Mientras que ellos ya desde cientos, sino miles de años sabían de la existencia de esa estrella. Y justamente su religión también es una religión, digamos así, de contacto con seres del espacio. Entonces hay muchas cosas, ¿no? Donde podemos, como lo hemos hecho las otras veces, voy dando pautas para que las personas luego vayan investigando, porque detrás de cada una cosa que yo le estoy diciendo hay un mundo, ¿no? Porque si uno va a investigar sobre cienciología, sobre Rael, sobre los Dogon, sobre eso, ya, se encuentran con tantas cosas súper interesantes, ¿no? Y bueno, luego podemos también hablar, por ejemplo, de la religión hindú, ¿no? En la India hay textos muy antiguos en sánscrito que hablan de una manera, pero muy clara, de máquinas volantes, que son llamadas vimana, y hay descripciones muy minuciosas de cómo eran, de cómo funcionaban, hasta hay ilustraciones de estas máquinas. Chistoso es que hace unos años había una publicidad de Air India, de la línea de aviación de la India. Esa publicidad decía, volamos en los cielos de la India desde 5.000 años, ¿no? Esa era la publicidad que yo tenía, ¿no? Entonces, muy, muy interesante también profundizar estos aspectos. Quizás por motivaciones culturales, la mayoría de las personas que siguen los programas y todo, quizás sean más interesados a la Biblia, ¿no? Entonces, vamos un poco más a focalizarnos en esto. Ahora, la Biblia y las religiones que han nacido alrededor de la Biblia no son religiones que están, digamos así, enfocadas en extraterrestres, ¿no? Pero la verdad es que en el tiempo ha habido muchos investigadores eh, que han intentado entender un poco más sobre este asunto. Porque sabemos que con los textos sagrados hay algunos problemas. Ahora voy a decir algunos. Por ejemplo, si nosotros pensamos al Antiguo Testamento, pero también al Nuevo, tenemos que decir, primero, no sabemos quién los escribió. Los varios libros están atribuidos a varios autores, pero realmente no sabemos ni siquiera si esos autores han existido alguna vez, ¿no? Otra cosa, tanto por el Antiguo que por el Nuevo Testamento, no tenemos los textos originales que fueron escritos por estos supuestos autores, sino que tenemos copias de copias de copias de copias de copias que los investigadores, los biblistas, le llaman textos primitivos, pero no son los textos originales. De esos textos primitivos hay algunos, en algunos casos son fragmentos, en algunos casos son páginas, en algunos casos son textos más, digamos,
largos y completos. Y el trabajo que hacen esas personas, antes que nada, es la comparación de todos estos para ver si coinciden. Y muchísimas, quizás demasiadas veces se dan cuenta que hay pedazos que faltan, hay pedazos que fueron añadidos, hay cosas que fueron modificadas. Entonces, podríamos decir que nosotros en este momento no sabemos exactamente lo que escribieron esos autores, porque lo que nos llega a nosotros ya ha pasado por unas revisiones, que no sabemos si fueron revisiones profundas o superficiales. No sabemos dónde realmente tocaron, modificaron, pero yo siempre hago este ejemplo cuando hablo con las personas, ¿no? De este tema, ¿no? Por ejemplo, digo, cuando, por ejemplo, se habla con los testigos de Jehová, que son una religión que ha nacido alrededor de este libro, eh, hay una diferencia fundamental con los católicos o evangélicos que sean, sobre, por ejemplo, el tema del más allá. Una de las cosas que ellos utilizan para fundamentar el hecho que cuando la persona muere no se va en ningún lado, sino que se queda ahí esperando el último día, ¿no? El regreso de Jesús y todo eso, es porque en uno de los evangelios, no recuerdo cuál, cuando Jesús está en la cruz y está con el buen ladrón a su lado, prácticamente él le dice, en verdad, te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso, digamos así, ¿no? Ahora, los testigos de Jehová dicen que lo que dice Jesús es, en verdad te digo, en verdad te digo hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso. Poniendo allá la coma, eso significa en cualquier momento, pero no ahora. Para los católicos evangélicos, Jesús dice, en verdad te digo, coma, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, el poner la coma antes o después de la palabra hoy, le cambia totalmente el significado a esa frase. Ahora, yo cuando me enteré de este detalle dije, bueno, pero será sencillo solucionar este problema. Vamos a los textos, digamos, los primitivos, ya que no tenemos los originales, y solucionámoslo de una vez. Entonces uno se va a ver los textos primitivos y se da cuenta, fueron escritos en griego antiguo, y la manera en que están escritos es que ni siquiera hay espacio entre las palabras. Las palabras son continuadas, ¿no? No hay que no hay coma, ni siquiera hay espacio entre una palabra y la otra. Entonces no hay manera de saber dónde ubicar esa coma. Entonces cada uno, según su perspectiva teológica, la ubica donde le da la gana, ¿no? Entonces, esto es el tercer problema, ¿no? El primero hemos dicho no sabemos quién lo escribió. Segundo, no tenemos los textos originales, entonces no sabemos qué escribieron exactamente. El tercer problema son la traducción. Porque claro, aunque solo añadiendo comas, le podemos dar sentidos muy distintos. Entonces, imagínate traduciendo un verbo, un sustantivo, una cosa, porque sabemos que a veces de una misma palabra hay distintas posibilidades de traducción de ese término. Entonces, escogiendo un término sino el otro, podemos modificar totalmente el significado. Entonces, lo que podemos decir en este momento es que cuando nosotros leemos la Biblia, realmente no tenemos ninguna seguridad de que estamos leyendo lo que fue escrito y ni siquiera que la traducción es realmente fiel a lo que fue escrito. Entonces, a pesar que nosotros decimos es palabra de Dios, no sabemos si esa palabra que nos llega es realmente lo que era al principio. Entonces, eso Digámoslo ya así, no sabemos si es tal cual, no sí es sabemos. exactamente.
Entonces, esas son unas problemáticas que hay y que todos los investigadores saben que es así. Ahora, para llegar más al tema, ¿no?, de nuestra charla, hay, desde hace unos 15 años, ha empezado a publicar unos libros de más investigaciones, un autor italiano que se llama Mauro Biglino. Este señor, en su juventud, eh, ha frecuentado la escuela de hebreo de la comunidad israelítica de Turín, en Italia, donde aprendió justamente también el hebreo antiguo. Eh, Tanto es su conocimiento que hace unos 15 años las ediciones San Pablo, o sea, las ediciones oficiales de la Iglesia Católica del Vaticano, le contrataron para que hiciera una traducción interlinear de los libros del Antiguo Testamento, cosa que él empezó a hacer. De hecho, se publicaron algunos de los libros, cada libro salía con una publicación distinta, no era una traducción para las familias, sino una traducción para investigadores y biblistas. ¿Por qué? Porque era una edición que tenía el texto primitivo, línea por línea, traducido en italiano, en inglés, en distintos idiomas, ¿no? Entonces, por eso se le llama traducción interlinear. Entonces, este señor, este divino, empezó a hacer esta traducción, se publicaron algunos de esos libros, pero después él decidió interrumpir este contrato, porque se dio cuenta que, digamos, el editor hacía presiones para que ciertas cosas se tradujeran de una manera que al traductor no le parecía oportuna. O sea, de esta manera, o sea, eso terminó, pero él siguió con su investigación y utilizó un método que él dice, hacemos como si fuera cierto. O sea, él dice, yo no sé si la Biblia dice la verdad, pero si nosotros hacemos como si fuera cierto que es la verdad, vamos a ver qué es lo que dice. Y entonces él empieza a hacer toda una traducción de esta manera. Se da cuenta, por ejemplo, que en las Biblias cristianas, católicas o evangélicas que sean, hay algunos términos hebreos que se traducen como Dios o como el Señor. Esos son el tetragrama Yahweh, o también Elohim, o también Adonai. Todas esas palabras en la Biblia cristiana son traducidas como el Señor o Dios. Pero él dice que realmente traducir esos términos de esta manera no es correcto. ¿Por qué? Algunos de esos términos ni siquiera tienen una traducción. Por ejemplo, Yahweh, que algunos le pronuncian Jehová o lo que sea, no tiene una traducción. Y así también el término Elohim, él dice, es un término en plural. Es el plural del término él, ¿no? Nosotros todos sabemos, o sea, que Emmanuel significa Dios con nosotros, ¿no? En la traducción que hacen los cristianos, ¿no? Mientras más correcto sería él con nosotros, porque este él representa una, eh, digamos, entidad, pero realmente eh, estos Elohim, que son algunos en la Biblia, y no es solo uno, son unas criaturas de carne y hueso, no son unas entidades espirituales. Y esto hay en muchas páginas de la Biblia que eso queda claro. Hay también en un salmo, y pido disculpas, no recuerdo cuál, en el cual se afirma que los Elohim en cierto momento mueren, aunque vivan muy largo, más que los seres humanos, en cierto momento mueren.
y son algunos, no es solo uno. Entonces, él profundizando todo esto se da cuenta que Jehová, digamos Jehová, para que la gente entienda, es uno de los Elohim. Es el Elohim al cual se le ha confiado el pueblo de Israel. Pero había otro Elohim hasta más, digamos, poderosos que se encargaban de otros pueblos más poderosos. Entonces, de ahí él se encuentra con otros términos muy interesantes. Uno de estos es Kabod, que en las Biblias cristianas es traducido como la gloria de Dios. Pero él se da cuenta que cada vez que es utilizado este término, o sea, no cada vez, pero en ciertos momentos se da una descripción muy detallada de qué es este Kabod. Y esta descripción habla de algo que es un aparato muy estruendoso, que produce mucha calor y que nadie se le puede acercar sin quedar, por decir, carbonizado, cosas por el estilo. Entonces, se va dando cuenta que hay realmente una historia un poco distinta de la que normalmente estamos acostumbrados a escuchar. Entonces, yo estoy quizás, como decir, resumiendo demasiado, ¿no? Yo les invito también a leer los libros o a escuchar algunas conferencias de esta persona para entender mejor la complejidad de su discurso. Yo aquí, como siempre, le estoy dando eh, Unas pautas, quizás, a seguir. pautas para que vayan ustedes profundizando. Entonces, él de esta manera nos va diciendo, primero, la Biblia no es un libro sagrado. ¿Por qué? Porque no habla de Dios. El ser, que normalmente es traducido como Dios, no es Dios. Pero ¿por qué lo dice la Biblia misma en el momento que en distintos libros describen muchas cosas que las traducciones, digamos, orientadas por la teología, intentan de alguna manera de cambiar? Entonces, ¿de dónde vienen estos Elohim? Entonces ahí salen otras cosas, porque él empieza también a hacer una comparación con otros textos de la misma área geográfica. Y por ejemplo, va comparándolo con textos sumeros acádicos, donde hay, por ejemplo, ciertas cosas que están también en la Biblia. Por ejemplo, en lo que se llama la epopeya de Gilgamesh, ¿no? Se habla del diluvio, ¿ya? Y se habla del diluvio de una manera mucho más extensa de lo que se habla en la Biblia. Claro, los personajes tienen nombre distinto y todo esto, pero lo que va relatando son los mismos sucesos, ¿ya? Con una situación quizás un poco chistosa. Esos textos sumero-acádicos son más antiguos que la Biblia de al menos 2000 años, ¿ya? Entonces, sería normal pensar que la Biblia se ha inspirado en esos textos más antiguos, ¿no? Eso parece lógico, pero los textos más antiguos son considerados mitología, mientras que los más modernos que se inspiran en esto son considerados palabras de Dios. Eso es un poco una paradoja, si nosotros lo vamos reflexionando un poquito, ¿no? Entonces, ahí eh, salen también otras cosas que tienen que ver con Génesis. Según los estudios de Biblino en la creación del ser humano, especialmente en la creación de la mujer, es evidente que hay una manipulación genética. Él dice que lo que
este Elohim le saca a Adán, es una costilla de la cual prácticamente se utiliza lo que es una palabra que es selem, que sería un poco la esencia del, digamos, del ser humano, de Adán. Entonces sabemos también que hoy en día en las manipulaciones genéticas, cuando se hacen ese tipo de cosas, se utilizan muy a menudo las costillas, porque la médula que está en la costilla es lo que normalmente se utiliza para eso, por ejemplo. Entonces, eso adentro de todo el relato de la creación, también hace pensar que hubo un cierto tipo de intervención genética. Eso también está en los relatos sumero-acádicos, que son más antiguos, que hablan de los Anunnaki, que hablan de la religión de los sumerios y todo esto. Entonces, eso es muy interesante. Yo no te voy a decir que eso es, ¿no? Yo te digo, encuentro que lo que ha investigado Mauro Bilbino sea muy interesante y que sea quizás merezca que la persona le dé un tiempo para conocer. Pero yo no te puedo decir que eso es la verdad, porque también él mismo desde el principio dice, esto es siempre que la Biblia diga la verdad. Y esto no lo podemos hacer. Otro investigador que ha sido muy interesante ha sido un español que es este Salvador Freixedo, no sé si lo escuchaste alguna vez. Él ha sido un jesuita por 30 años y luego decidió salirse de la Compañía de Jesús y hasta alejarse de lo que es la religión católica, porque en su proceso, digamos así, se dio cuenta que realmente lo que nosotros estamos acostumbrados a pensar de los relatos bíblicos es totalmente equivocado. Él ha sido un investigador de todo fenómeno ovni, de extraterrestres, ha escrito un montón de libros además, y ha llegado a la conclusión que él también ha llegado a la conclusión que estos señores que nosotros llamamos Dios, ángeles, varias entidades, son realmente entidades alienígenas y que tenemos lo más posible que estar lejos de ellas, porque no tiene buenas intenciones con nosotros. Entonces, estos son, yo creo, dos de los investigadores que ameritan más realmente dedicarle un tiempo para conocer un poco sobre el tema. Y qué interesante, porque entonces, ¿cómo podríamos decir que de alguna manera los extraterrestres han orquestado aquello en lo que nosotros eh, debemos, quizás por conveniencia de ellos, pensaría yo, no sé, creer? O sea, ellos como que amoldaron algo y nos lo dieron, quizás. Sí, sí, esto es un poco lo que sale de distintas investigaciones. Un poco, quizás, un poco todas las religiones tienen algo parecido. Hasta religiones antiguas, si vamos a ver algunas divinidades también precolombinas, ¿no? Tú estás en Centroamérica, desde Quetzalcóatl o otras divinidades mayas, o tienen parecido con otras divinidades también de la Asia o de otros lugares, y hasta de Europa, de la mitología griega. O sea, hay algunas cosas como que hacen casi pensar que hay un origen común un poco de todas las cosas, ¿no?
Claro, bueno, luego se puede entrar en varias teorías, ¿no? Un poco de complot, si queremos decirlo. Podríamos pensar que estos seres han llegado quizás miles de años atrás en el planeta y han encontrado un homínido que ha sido manipulado para que tuviera unas características que fueran útiles para las cosas que ellos necesitaban en este momento y que luego hubo un desarrollo distinto, ¿no? También Mauro Bilmino ha escrito también unos libros conjuntamente con un genetista Mm, eh, y justamente allá también hay unas intuiciones, ¿no? Que salen un poco de lo que él traduce de la Biblia, que encuentran de alguna manera también una confirmación, una corroboración también a un nivel más científico, ¿no? También, o sea, el ser humano tenemos que pensar que es adentro de lo que es la naturaleza de este planeta, es un ser muy extraño, mm, ¿no? Es muy extraño por muchas cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, somos unos seres que no tenemos garras, no tenemos colmillos, eh, no tenemos, por ejemplo, tenemos vellos, pero es un vello que es casi inútil, o sea, no nos ampara del frío, no nos protege del sol, porque no es bastante, ¿cómo se dice?, capaz de cubrir, digamos, nuestro cuerpo, ¿no? grande, Entonces, digamos. sí, Sí. también tenemos, por decir, el pelo, que también es algo, el cabello, que es algo muy extraño. O sea, es una cosa que sigue creciendo, creciendo, creciendo y parece como no tener una utilidad biológica, ¿no? Cosas que en cualquier otra especie animal no se da. Si nosotros vamos a nuestros, supuestamente, a nuestros primos, que son los monos, los primates, Ujú. los chimpancés y todo esto, o sea, ellos, o sea, en todo esto son mucho más adaptos a vivir en el ambiente donde viven que no los seres humanos. Los seres humanos han logrado todo esto, han tenido que vestirse, han tenido que aprender a utilizar instrumentos, herramientas, pero que por sí solos, con lo que la naturaleza le ha dado, no era posible realmente la sobrevivencia y la evolución. Entonces, en este sentido, parece casi un algo que se escapa de alguna manera de lo que es la evolución de todos los seres vivientes, ¿no? Eh, y también tenemos que pensar que a un nivel un poco más histórico, nosotros nos damos cuenta que lo que nosotros consideramos el Homo sapiens existe desde miles de años en el planeta, pero de repente, casi de repente, es como que da un vuelco. O sea, desde las cavernas donde vivía, de repente empieza no solo a aglomerarse, a construir las primeras ciudades, sino que ya empieza a construir obras de arquitectura increíbles. Sí. Si pensamos, por ejemplo, no sé, a los antiguos egipcios, vamos a ver la historia antes de las pirámides, ¿no? Suponiendo que las pirámides tienen la edad que los arqueólogos le dan. Si vamos a ver, o sea, eso se da en las cuartas dinastías de los faraones, ¿no? Pero si vamos a ver qué había antes de la primera dinastía, o sea, o sea, ellos eran agricultores y ganaderos y vivían en cabañas, en chozas. Y de repente, en el tiempo de 200 años, están construyendo cosas increíbles. Entonces, eso se ha dado también en otras situaciones, en otras civilizaciones. Es como que en cierto momento hay una evolución muy rápida. Un brinco muy grande. Así es. Eso como que hace pensar que algo quizás desde afuera ha llegado como para dar una, un cambio,
muy radical, ¿no? Y claramente una de las explicaciones que se puede dar a esto es una intervención desde afuera, que en los textos, en la Biblia, todo esto parece también corroborar. Y como bien dices, hemos visto jeroglíficos, hechos, cosas hechas en piedra, dibujos, en fin, hemos visto muchas cosas. De inclusive, me acuerdo que vi un documental hace unos años atrás que parecían las naves espaciales, que son como aviones. Ahora, ahorita se me escapa el nombre de uno de ellos que quería mencionar, se me fue el nombre, que son como aviones, que son en los que supuestamente ahora nos desplazamos hacia el espacio, pero tienen 4.000 años de antigüedad, ¿verdad? Los hacían en piedra, los dibujaba, qué sé yo, o sea, cosas impresionantes que nos hace pensar, ¿no? Nos hace, que creo que eso es lo más importante y por eso estamos aquí tú y yo, Gianluca, Sí, para que pensemos, sí, sí, porque eso no, indudablemente, ¿no? no es Indudablemente. normal, o sea, Algo pasó. algo pasó. Y entendamos una realidad, no vengo a decir algo que no se sepa ya, pero los extraterrestres, quizás, si lo que hemos venido hablando de que nosotros fuimos creados como unas razas, como por ingenieros, digámoslo así, increíbles, que el cuerpo para mí es algo mucho más estupendo que una computadora. La visión, cómo funciona el estómago, o sea, es algo verdaderamente impresionante. Sabemos que los extraterrestres quizás tienen mucho más tiempo que nosotros de estar aquí dando vueltas, ¿no? Entonces, eh, le hallaríamos, si pensamos así, le hallamos sentido, por ejemplo, a lo que tú estás diciendo, de esos saltos cuánticos en su hacer, ¿no? Porque, como dices tú, de que vivan primero en unas chocitas, qué sé yo, muy rústicas, y luego hagan lo que unas civilizaciones tan avanzadas hicieron, por decir algo, en Egipto, y ver también que probablemente, que lo he escuchado varias veces ya, ver también que probablemente algunos de los faraones fueron de ellos. Caramba, lo pone a uno a pensar muchas más cosas, ¿no, Gianluca? Sí, sí, también hay que pensar que también una característica muy común de todas las civilizaciones, desde donde las conocemos nosotros, en todos los continentes, es que todo mundo estaba muy pendiente de lo que pasaba en el cielo. O sea, todo el mundo estaba mirando para arriba. O sea, tanto que hay civilizaciones que tenían un conocimiento del movimiento de los astros y todo esto que era realmente increíble. Bueno, yo me imagino que mucho más que ahora, que tenemos mucha contaminación de la iluminación, en esos tiempos, las noches, o sea, el También. cielo tenía que ser una cosa, pero Uh-huh. abrumadora, ¿no? Entonces, me imagino que eso no podía no fascinar a cualquiera. Pero A los jóvenes, Gianluca, tenemos que hacerle una analogía, como decirles, antes el cielo era lo que ahora es Facebook, así, porque ahora hay tanto ruido y tanto input, Gianluca, que aunque no hubiese tanta luz, ya no nos fijamos tanto. sí, 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 entonces, hay mucho conocimiento, ellos perdieron mucho tiempo observando el cielo, buscando entender realmente qué es lo que pasaba. Y muchas de las divinidades que todas las culturas del mundo han venerado han llegado del cielo y tienen características que nos hacen pensar que estos señores de allá se hicieron pasar por dioses, ¿no? Ahora, si avalamos la idea que ellos vinieron, intervinieron y de alguna manera lo que somos ahora lo debemos a una manipulación genética que ellos hicieron, queda de toda manera abierto el por qué lo hicieron. O sea, cuál fue la finalidad. Porque también sobre esto, en las mismas escrituras más antiguas, en tabletas, cuneiformes, en tantas cosas, tenemos informaciones que no hablan
de intenciones no tan bonitas. O sea, intenciones de crear unos seres que fueran funcionales a lo que ellos necesitaban en ese entonces. Entonces, de todas maneras, quedan muchas preguntas abiertas, ¿no? Seguramente, como en tantos campos, se necesita investigar mucho más. Pero hay unas investigaciones que, como te digo, amerita conocer y para que cada uno luego se haga su idea, ¿no? También hay que decirlo, que también es importante que tanto Villino como otros investigadores también tienen detractores. O sea, hay personas que también dicen, yo les voy a explicar por qué lo que él dice está equivocado. También creo que amerita también ir a escuchar estas voces. Pero, de nuevo, tomar en cuenta que eso ha sido una cosa bastante interesante, porque una vez Vivino ha organizado en Turín una conferencia en la cual en el panel estaba él, estaba un biblista católico, estaba un biblista evangélico, estaba un representante de la iglesia cristiana ortodoxa, estaba un rabino, o sea, estaban distintos también de la iglesia Valdés o sea, siempre cristiana, ¿no? Digamos, y él prácticamente ponía él unas preguntas a todos estos biblistas, teólogos, digamos, sobre lo que él había investigado. Y la verdad, eso se lo puede ver en el video. O sea, nadie pudo realmente decir algo que realmente fuera como para contrario a lo debatirle. que él había investigado. Ni católicos, ni evangélicos, ni judíos. O sea, realmente, o sea, todos se quedaron, a veces ha habido unos que han intentado dar la vuelta a la cosa y todo esto, otros que sinceramente dijeron, bueno, realmente no sé qué decir, ¿no? Porque la verdad es que ha habido también esos tipos de situaciones que son muy curiosas y muy interesantes también por conocer. Y es que hay algo, he visto varios videos de él, como me hiciste el favor de pasarme. Primero es muy convincente y después lo que está diciendo no suena descabellado. Porque si suena descabellado, lo mismo dice, no, no, esto no. Pero cuando empieza a explicar lo de los Elohim y todo el tema, caramba, eh, te pone a pensar, Sí, que eso es muy importante, Gianluca. Eso es claro, muy claro. importante. Pues estamos en una época en la que la información está. Bueno, hay que investigar. Y si las cosas no fueron como creemos, pues es bueno saberlo también, ¿no? ¿Por qué Sí, no? sí, 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 sí. ¿Por qué no? Mira, con respecto a los judíos, él dice que realmente, o sea, para los judíos, Yahvé, Jehová, no es Dios. Él dice, o sea, en la Biblia no existe un término que indique Dios como nosotros entendemos Dios. Él dice, todo lo que es el Antiguo Testamento es el pacto, la alianza que hizo el pueblo de Israel con un, un Elohim, ¿no? Eso es un poco la conclusión que también él también mucho se basa en fuentes que son también de estudios bíblicos y todo esto. Como tú me decías antes, adentro de la religión judía hay mucha libertad de interpretación, o sea, no hay un dogma único que todo el mundo tiene que seguir, ¿no? Entonces, hay muchos que siguen estudiando y que tienen perspectiva, aperturas y tienen visiones que son a veces completamente distintas de otros, ¿no? O sea, hay esta Sí. libertad adentro de la religión que, bueno, en la religión católica, por ejemplo,
Los dogmas son intocables y de ahí uno no se puede mover, pues, si no, está afuera. Sí. Y es interesante porque, digamos, déjame ver cómo lo puedo decir bien. Hay muchas maneras, hay el tetragramatón, por ejemplo, pero hay muchas maneras como se puede, a través de un nombre, de definir la función, digamos, que Dios hizo en algo. Entonces, o el creador, vamos a decir el creador, por llamarlo de alguna manera. Entonces, Dios per se, que algunos dicen que viene de Tebs, que viene de Zeus, la palabra Dios, es una teoría, puede ser que lo sea, no lo sé. A razón de decir eso, pues estamos ya desviando totalmente el tema de quién es el creador y hay se podría decir quizás, hay muchos nombres de acuerdo a la función que estaba haciendo, a través de los cuales también se puede identificar al creador. Yahvé no existe, Jehová existe todavía mucho menos, en el judaísmo muchísimo menos. Yah es el nombre como más cercano a este, el Yud, lo que llamamos el Yud Kei Vav Kei, con tal de no decirlo como se dice en hebreo, porque es un nombre muy sagrado, se entiende más también en el judaísmo la energía que tienen los nombres. Entonces, no se dice con liberalidad el nombre de algún arcángel, porque estamos llamando y jalando todo ese poder. Hay como más conciencia en ese sentido. Con fines ilustrativos, a veces se dice el nombre una vez y se explica, voy a decir el nombre de tal arcángel, no lo repito más, pongamos atención, y voy a seguir hablando de ese arcángel, pero lo dices una vez nomás. Y a Dios, digamos, en español, por ejemplo, que yo le digo Dios, se le puede decir Hashem, que es el nombre si quieres. Yo prefiero decirle Dios porque es como más genérico y no estoy jalando ninguna energía en hebreo. Pero igual hay gente que dice que no se le puede. Como estás diciendo, hay gente que se va por una vía, hay otra que es más pluralista, yo soy un poco más abierto en mi mente, pero yo prefiero decirle Dios. Y es algo genérico en lo que todos tal vez pensamos en el creador y ya. Pero como bien dices, hay mucha manera de, o como estoy tratando de darme a entender, hay muchas maneras de decirlo de acuerdo a lo que está haciendo. Porque la creación es vastísima, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso se utiliza alguno de los nombres. Hay nombres que se combinan, en fin, esto es infinito. Esto es infinito. Entonces, para mí yo no me complico, yo digo Dios y ya. Y cuando quiero referirme a él o estoy haciendo una invocación o alguna cuestión así, por llamarlo de alguna manera, entonces utilizo alguno de los nombres de acuerdo, de acuerdo a lo que esté haciendo. Pero muy interesante, ¿no? Porque me gustó lo que dijo este Sixto Porras el día que tuve la oportunidad de entrevistarlo, que dijo, los extraterrestres saben que Dios existe y entienden su importancia. Es más, de alguna manera, parafraseando un poco lo que dijo, si no existiera, sabría que tenemos que crearlo, ¿no? Porque necesitamos que haya un orden superior que esté manteniendo todo como tiene y debe de ser. Pero bueno, Gianluca, quiero darte las gracias por estar con nosotros otra vez. Hay una diferencia horaria importante. Gracias por tu paciencia. Hoy me atrasé yo y te agradezco que me dieras un poco más de tiempo, porque es, son los momentos ahorita, Gianluca, de que la gente pueda entender que muchas de estas cosas van más allá de su mente, van más allá de lo que le haya dicho algún líder. Y es un buen momento en el que vengamos y nos cuestionemos, porque la información está. Las decisiones me corresponde a mí tomarlas. Claro. No puedo ponerte a ti la responsabilidad de que opines por mí, o al revés. Pero gracias por venir y darnos luces en el camino. Y este señor Bilio, si digo bien el apellido, ¿cómo es que se llama? Villino. Bilino. Muy, muy interesante también escuchar lo que él explica, porque, caramba, perfectamente podría estar diciendo las cosas como son, ¿no? Bueno, quiero, antes de hacer yo el cierre, si tienes algo más que decirnos, por Sí, favor, sí, te cedo sí. la palabra.
Te agradezco muchísimo. Claro, son temas, Encantado. los que hablamos, incluyendo lo de este, de esta, de este episodio, digamos, son temas al cual nunca se llegará a una conclusión. O sea, yo creo que son temas donde lo más importante es que nos hagamos preguntas, más allá de las respuestas que podamos encontrar. Porque lo que hace mover todo son las preguntas. Respuestas definitivas no creo que llegarán nunca, porque son temas que realmente podremos quizás conocer un pedacito de la verdad en algún momento, pero o sea, toda la verdad no creo que se podrá en algún momento alcanzar. Entonces hay que tener también esa humildad de decir, bueno, hasta aquí sabemos, hasta aquí pensamos que sea cierto, que no sea cierto y todo esto, pero vamos a ver qué pasa, qué cosas nuevas salen, vamos a estar atentos, ¿no? Un poco a todo esto y sobre todo hagámonos preguntas y buscamos la respuesta. Porque en el acción de buscar la respuesta, ahí está, creo, el secreto de la vida del conocimiento y todo. Es la dinámica, ¿no? Que es importante. Y bueno, querido Ariel, muchas gracias, gracias a tu público y estamos a la orden. No, muchísimas gracias más bien por estar acá. Y algo importante que quería decirles también, puede que en mi búsqueda yo encuentre algo y ya yo quedo satisfecho, pero busqué, investigué y me enteré. Ese es el sentido de este programa. Y como te lo digo a ti, se lo digo a Nelson y a doña María Teresa, que también nos acompañan en estos programas de Mundo Extraterrestre, eso es lo que quiero hacer. No voy a más, no voy a más. Pero sí que investiguemos. Y si algo nos pica un poquito la oreja, entonces decimos, voy a investigar un poquito más. Porque a lo mejor es mi tiempo ahora de que yo me tenga que enterar de ese punto en particular. Por favor, hágalo. Para eso, Gianluca me está dando este tiempito, yo le estoy dando este tiempo a ustedes también. Tómenlo como algo importante, lo que les estemos diciendo. Es ahora nuestro tiempo de enterarnos. Por favor, investiguemos. Eso es lo más importante para mí. Un abrazo, Gianluca. Muchas gracias por estar. Procedo a hacer el cierre del Chao a programa. todos. Chao. La Academia de las Artes Sanadoras le da las gracias al señor Gianluca Lema por su participación con el tema Los extraterrestres y las religiones. Y le agradece por estar acá en su programa Mundo Extraterrestre. También a quienes nos van a ver en diferido, porque como saben, este programa lo hacemos grabado. Recuerden, artessanadoras.com, nuestra página web, donde pueden revisar quiénes son las personas que van a estar en nuestras entrevistas. Recuerden suscribirse, dar like y activar la campanita para que estén al tanto del material nuevo que vamos subiendo. Soy Ariel Zvi, quien les dice gracias y hasta la próxima. Buenas noches, Gianluca. Gracias. Chao, chao, chao. Chao, chao.